Hola amigos y hermanos, muy buenos días. ¿Saben ustedes qué hay dentro del corazón de Dios? ¿Cuál es el principal interés que Dios tiene? Bueno, de principio es buscar su propia gloria, pero además, si hay algo que le importa a Dios son las personas. Por esa razón, una vez que el Señor Jesús hubo concluido su obra redentora al ir a la cruz, lo primero que Él buscó hacer fue que se formara una iglesia, es decir, aquellas personas que son rescatadas por Jesucristo, por las cuales Jesús dio su vida en el Calvario, son traídas a la comunidad de una iglesia. Y dice el apóstol Pablo que entonces la iglesia es como un cuerpo, es una familia. Son las figuras que se usan en la Biblia para describir lo que es una familia, una iglesia, las personas que han sido rescatadas por Cristo. Y el pasaje que nos toca leer hoy en Ezequiel capítulo 34 habla de cómo Dios, proveyendo el cuidado para sus ovejas, para su iglesia, ha provisto de pastores. Es un pasaje largo, nos va a llevar un par de días revisarlo. Así es que vamos hoy a leer del versículo, en el capítulo 34, versículos del 1 al 10. Si tiene usted su Biblia a la mano, léalo conmigo. Dice así: La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios. Ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan al rebaño. No fortalecen a la débil, no cuidan a la enferma, ni curan a la herida. No han traído a la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Y cuando se dispersaron, se convirtieron en alimento de las bestias del campo. Mis ovejas vagan por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. El Señor y Dios afirma: por falta de pastor, mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estado a merced de las bestias del campo. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Tan cierto como que yo vivo, esto es así. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios: yo estoy en contra de los pastores, les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Rescataré mis ovejas de su boca para que no les sirvan de alimento. Aunque el pasaje es muy amplio, déjeme solamente mencionar un par de puntos que creo son los más importantes aquí. De principio de cuentas, me impacta cómo Dios describe a las ovejas que están en su rebaño. Sí, yo me imagino que deben haber muchas ovejas que están sanas, que están fuertes, que casi se cuidan de sí mismas. Sin embargo, habla de un grupo de ovejas que no tienen alimento, que están enfermas, que necesitan cuidados, que necesitan que las rescaten. Dice en el versículo número 4, dice: no fortalecen a la débil, no cuidan de las enfermas, ni curan de la herida. No han traído a la descarriada, ni buscan a la perdida. La primera cosa que se describe aquí es que dentro del rebaño, dentro de la familia de Dios, dentro de la iglesia, hay personas de diferentes características. Y dentro de esas características, hemos dicho muchas veces que la iglesia es como el hospital, donde lo que hay son personas enfermas. La iglesia es el lugar donde hay personas débiles, donde hay personas que se descarrían, personas que necesitan de un pastor. ¿Sabía usted que la oveja entre todo el reino animal es la única que necesita de un pastor para vivir? Sí, por su corta vista, porque no tiene una piel que le defienda de los que la atacan, no tiene cuernos, no tiene pezuñas, no tiene largas patas, no tiene los elementos que tienen muchos otros animales para poder escapar del peligro.
y la oveja necesita hasta que la lleven a tomar agua, que la lleven a buscar el alimento. Dios sabe que nosotros las personas necesitamos de alguien que nos ayude cuando caemos, cuando nos enfermamos, cuando nos descarriamos. Y las personas que ha puesto, y aquí va el segundo punto, Dios ha puesto personas que llevan el título de pastor. Pero déjeme aclarar algo. Creo que lo que está pasando en este capítulo es que hay una gran diferencia entre una persona que recibe el título de pastor a una persona que ha recibido de Dios el llamado para ser un pastor. Los títulos se consiguen estudiando, cumpliendo varias normas, varias reglas, y finalmente tienes tu título como pastor, hablando humanamente. Pero el pastor al que se refiere este pasaje y el pastor del que habla Pablo allá en Efesios cuando habla de los 5 ministerios de la iglesia, menciona al pastor como un instrumento de Dios, como un recurso de Dios, como un llamado que Dios le hace a determinadas personas para dar cuidado a sus ovejas. Y la crítica que Dios le hace a través del profeta Ezequiel a estos pastores que estaban al frente de su rebaño, al frente de su pueblo, es que dice, se sirven de ellos. El propósito que persiguen estos pastores de los cuales se habla en Ezequiel son personas que estaban usando el título, estaban usando la posición para obtener alguna ganancia, para enriquecerse, para tomar de ellos para su propio beneficio. Su interés no estaba en cuidar a las ovejas, sino en cómo servirse de ellas. Y eso marca una pauta muy clara para que hoy día, si usted asiste a una iglesia cristiana o está pensando en asistir o se ha rehusado a asistir a una iglesia cristiana por lo que los pastores hacen bien o hacen mal, yo quiero invitarle a que usted reflexione en esto. Una clave para poder distinguir quién solamente tiene un título como pastor y quién ha recibido el llamado de Dios como pastor es el amor que tiene por las personas. Cuando a un pastor le interesan las personas y se ocupa de ellas, es esa persona que ha recibido en su corazón el llamado de Dios para cuidar de las personas de una comunidad. Los pastores que se aprovechan, que utilizan a las ovejas, a las personas para su comodidad, para su bienestar, para sus planes. Ese es el pastor del que habla Ezequiel. Así es que yo le invito a que si usted no se congrega, a que si usted no va a ninguna iglesia y está pensando en asistir a una iglesia, cuando usted visite alguna, tendrá que fijarse si el pastor es esa persona que se ocupa de cuidar, de dirigir a las personas, hasta de llamar la atención, es porque le interesa. Cuando un pastor llama la atención, cuando un pastor te habla, te pregunta, es el interés que el pastor puede tener en la oveja. De otra manera, si solamente el pastor está dentro de la comunidad, pero solamente está buscando su propio beneficio, ese es el caso de los pastores de los que habla en este pasaje el profeta Ezequiel. Y solamente para terminar, déjeme decirle algo. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mis ovejas me conocen. Y el que nosotros podamos tener al Señor Jesús como nuestro pastor es porque el Señor Jesús cumplió la tarea más importante, que fue dar su vida por nosotros para rescatarnos y traernos a la comunión con Dios, a su familia, la familia de Dios. El pastor que se ocupa de nosotros, que va por nosotros, que sana nuestras heridas, ese es el Señor Jesús. Y cuando nosotros buscamos conocer de Dios, hemos de buscar al Señor Jesús como nuestro perfecto pastor. Y yo le invito a que podamos orar esta mañana, dar gracias a Dios por nuestro pastor, el Señor Jesucristo, pero también orar por a todos aquellos que tienen esta responsabilidad en sus hombros dentro de las diferentes comunidades y las familias cristianas que conocemos. Bendito Padre, gracias por este pasaje que podemos leer del profeta Ezequiel.
y porque al leer a estos pastores que se aprovechaban de las ovejas de tu pueblo, podemos también recordar al Señor Jesucristo, que lejos de aprovecharse de nosotros, Él renunció a sí mismo, dio su vida por nosotros para rescatarnos. Y Él es el ejemplo del verdadero pastor, de aquel que ama las ovejas y su vida da por las ovejas. Oramos por todos aquellos que cumplen la función de pastor dentro de una comunidad, de una iglesia, que despiertes en ellos el amor, el deseo de cuidar de tu rebaño, porque esa es la tarea que hemos recibido de ti. Ayúdanos a mirar con los ojos que tú ves a las personas. Ayúdame a que cuando estemos dentro de una comunidad de creyentes veamos las personas, cuidemos de ella y animemos a las personas para mantenerse dentro del rebaño de tu familia. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.